celular acceso a todo. Y la cámara fotográfica, por supuesto, para un chino. Y ya no hay un niño, teléfonos es importante. sin cámara. Y la inmediatez de transmitir esa foto también es un peligro para efectos del bullying, digo, porque esa cosa en tiempo real de que se estén burlando de uno y uno en 5 minutos se vuelve viral por una foto que le tomaron. De acuerdo. Es muy cruel. Ahora, le tengo una mala ¿Llegan a casa y se desconectan de los papás? ¿O se conectan con los papás? No, ese es un riesgo. ¿Cómo es Ese el es el tema? reto de los papás. Sí, ese es el reto. Ese es un tema. Llegan a recuperar el tiempo perdido. Héctor, le tengo una mala noticia a usted y al padre Linero y a quienes están en contra de esta medida. En el sondeo que estamos haciendo en el canal de YouTube, en redes sociales, la paliza es 93% de acuerdo con la limitación. Obvio. Yo siempre que me alineo con Héctor pierdo, ¿qué voy a hacer? La godarria que acude a la restricción. Que no es godarria, hombre, pero ¿por qué? Siempre es mayoritaria. No. Siempre es mayoritaria. A ver, Petrico, también es godarria, Néstor. Siempre utilizan expresiones como profesor por Petro, su bien. Es que es por su bien. Profesor Riveros, no se trata de descalificar a los que piensan diferente. Los padres... godarria es un término que en Colombia es cariñoso. Godarria, no. Los padres tenemos, Héctor, de verdad, es que usted está un poquito... usted ya pasó... Su hijo está grande. Usted ya pasó por la edad en que criaba ya va a ser abuelo. A su hijo. Pero cuando usted ve al niño pegado todo el tiempo al teléfono celular, usted entiende muy rápidamente que eso no puede ser. Que hay que ponerle límites. ¿Te imaginas Riveros de abuelo? Y poner límites, es que ese es el tema. Poner límites no es ser godo. Creo que por eso es que mi hijo no quiere tener hijos. Porque le parece que ¿qué tal la alcahuetería? El abuelo sería un peligro para la disciplina. Pero eso tiene que ser. Lo que sí creo. Así tiene que ser. Pero es que es un argumento realmente filosófico. No liberal, sino libertario. No, si yo fuese abuelo, también sería abuelo alcahueta, seguramente. Pero lo que pasa es que el papá. No, pero es que esa es la diferencia entre el abuelo. El abuelo está diseñado para malcriar y el papá tiene que criar. Y el papá para criar y para poner los límites. El abuelo ya crió, ya no tiene responsabilidad de crianza. Pero la noticia, la decisión es muy importante. Venga, le doy un helado, mijito. Para quienes llegan a esta hora, les recuerdo, Néstor, 27 colegios, los de UNCOL y los de la Unión Internacional, dan este primer paso y seguramente vendrán otras ciudades y vendrán tutelas. colegios. Esto, Néstor, va a llevar tutelas y va a necesitar muchas medidas pedagógicas. Va a necesitar muchas medidas pedagógicas para que los padres entiendan esto. A usted lo van a buscar a llevar tutelas. Esos niños adictos van a buscar a Riveros para que lo representen. Así como el vecino. No, señor, como el vecino que en tutela para que no cierren los tanques. Pero no me queda claro cuál es el derecho fundamental. El libre del desarrollo el derecho fundamental que se vulnera. El libre del desarrollo de personalidad. No, claro, eso sí está muy estirado ese argumento. Claro que sí. Ese es el que se vulnera. No. Es que el libre desarrollo de la personalidad. Claro que es ese. Me extraña Luis Ernesto en eso. Es el libre argumento. Y yo definitivamente no quepo en la godarria. Y estoy totalmente de acuerdo con la medida, porque es que justamente yo no quepo en la godarria, yo no quepo, pero me estoy metiendo. Lo que pasa cuando algo no se regula oportunamente, como por ejemplo el tema de las drogas, es que terminamos en la prohibición absoluta, cuando la cosa se sale de control. Y esto es una medida de regulación, Héctor, es una medida que le pone límites justamente como debería hacerse hace mucho tiempo con las drogas. Y es cómo administramos o manejamos algo, una sustancia en el caso de las drogas, o un dispositivo que genera adicción, como lo sabemos todos con el caso de los celulares y las pantallas, para que sean utilizadas de manera adecuada o para que los daños sean manejables y se mitiguen en la sociedad. Entonces, ahí no hay ninguna godarria, ahí no hay ninguna prohibición, ahí lo que hay es una regulación con oportuna. Una reflexión muy interesante que me hace un oyente. ¿Qué dice? Y me dice, cuando los que tomen la decisión sean estos chinos que hoy están afectados por cuenta de la prohibición. Cuando ellos tengan en sus manos el poder del mundo, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que estos chinos van a tomar la decisión de prohibir? No. Porque el mundo hoy está comenzando. Es que el mundo está cambiando. Porque algunos no quieren dejar cambiar el mundo. Pero uno cuando se vuelve papá se vuelve más godo, eso sí es cierto. Se vuelve más temeroso, se vuelve más conservador. Claro. Y cuando se vuelve papá se vuelven pasa. godos. A mí me pasó. No, pues sí, aquí con los que están sentados aquí yo he visto esa. Me da pena. Yo tengo uno. Héctor. Héctor, le voy a aclarar. Esa transformación acelerada yo la he registrado aquí. Héctor, desde que llegué. Le voy a aclarar a Héctor, padre, una cosa. Yo no soy godo. Lo que pasa es que en mi casa no pegó el tema de derechos humanos. Allá eso no funciona. Pero no es que sea. Yo Héctor, no soy godo, pero sí. Es solo eso. No, allá que yo tengo derechos, que sometámoslo a votación, nada.
¿Que la democracia? No, eso no funciona. Yo tengo un amigo que desde que llegué aquí a hoy ha cambiado de la extrema izquierda a la extrema derecha. Solo los idiotas no cambian de posición, dijo Juan Manuel Santos. Bienvenidos, son las 9 de la mañana, 5 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Lo que empezó como un debate en redes sociales es ahora una decisión. Los 27 colegios privados internacionales que en Colombia están asociados en Uncoli finalmente decidieron por unanimidad restringir el uso del teléfono celular y otros aparatos tecnológicos como los relojes inteligentes o las tabletas en el horario escolar y también en la ruta. Una decisión que va a permitir que esos niños y muchachos no usen el dispositivo tecnológico cuando estén camino al colegio. Como quien dice, lo mejor será que salgan de la casa sin celular, porque imagínese usted el dolor de cabeza para los profesores y coordinadores de ruta para hacer cumplir esta decisión que anuncian los colegios privados. Además, imagínese usted como padre de familia cuántas veces tendrán que llamarlo del colegio para contar que su hijo no cumple con esa decisión de no usar celulares en clase. Los rectores se apoyan en investigaciones científicas y psicológicas sobre el impacto que tiene el uso del celular en muchachos que están en etapa de formación y de desarrollo, que fue el argumento con el que Adolescencia propuso esta educación sin celulares. La espiritualidad siempre implica honestidad. Hay algunos que se acostumbran a obtener resultados desde lo deshonesto, aplicando mal las leyes, siendo capaz de coger atajos en la vida. Si tú eres una persona espiritual, si tú tienes una experiencia espiritual cualquiera que sea, la mía está guiada desde esta práctica que es el oracional, el man está vivo, tienes el compromiso de ser recto, de ser honrado, de ser bueno, de ser solidario, de servir, de ayudar, de construir. O si no, esa experiencia espiritual puede terminar siendo un proceso de alienación. Hoy te invito a conectarte con tu mejor parte, con tu interioridad y a trascender para poder encontrar un propósito en la vida. ¡Ánimo! Tú sabes. 9 de la mañana, 8 minutos. Buenas noticias para el turismo. Por lo visto, durante el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, Colombia alcanzó 1,6 millones de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 7,6%. Del total de viajeros que llegaron al país, 1 millón fueron extranjeros, sin sumar a los ciudadanos venezolanos. Otros 319.000 corresponden a colombianos residentes en el exterior. 52.000 fueron venezolanos con motivo de descanso y esparcimiento, y otros 175.000 pasajeros provenientes que llegaron en cruceros internacionales, segmento que se sigue moviendo muy bien. Todas estas son cifras oficiales del gobierno nacional. Los principales destinos visitados por los extranjeros no residentes fueron Bogotá, con el 37% de participación, Antioquia después con el 24% y Bolívar con el 21%. Los principales países de procedencia de los extranjeros no residentes que llegaron al país en marzo: Estados Unidos, de allá llegó el 27% de la gente, después Ecuador con el 7,3% y en tercer lugar México. Pero también se destaca el crecimiento del número de visitantes procedentes de países como Costa Rica, con un incremento de casi el 58%, después México 24% y Ecuador 23%. Recordemos que dentro de la reforma tributaria que tramitará el Ministerio de Hacienda, habrá un paquete de medidas para, con estímulos tributarios, seguir impulsando el sector turismo. De la mañana, 10 minutos. Nuevo récord de Nubank, el banco digital del multimillonario colombiano David Vélez, que anunció el día de ayer que ya superó los 100 millones de clientes en sus operaciones de Brasil, México y Colombia, lo que lo convierte en el banco digital más grande del mundo por fuera de Asia, con un crecimiento de 6 millones de usuarios en el último año y sus mayores fichas en el Brasil, donde cuenta hoy con 92
millones de clientes, mientras que en México suma más de 7 millones y en Colombia Nubank tiene casi 1 millón de clientes. Estás escuchando Blue Radio. Estamos lejos de lo que el presidente llama el golpe blando, que es una figura que él viene utilizando en todos sus discursos. Lo que encontraron los dos investigadores, Prada y Ortiz del Consejo Electoral, a quienes el presidente Petro llama con cajas destempladas vagabundos de la oligarquía, es que en la campaña del 2022 se excedieron, se volaron en más de 5.000 millones de pesos el límite de los gastos de campaña, porque no reportaron, entre otras cosas, ni los aportes de FECODE, que es, así sea de trabajadores, es una organización del sector privado que tiene una personería jurídica. 9 de la mañana, 11 minutos, acaba de salir el tarjetón electoral para las elecciones presidenciales de Venezuela. Primera foto, Maduro. Segunda foto, Maduro. Tercera foto, Maduro. Cuarta foto, Maduro. Quinta foto, Maduro. Sexta, séptima, octava, novena, undécima, duodécima. ¿Está mamando el gallo? No. El tarjetón son puras fotos. Las 13 primeras fotografías, padre, en Venezuela, del tarjetón para las presidenciales son Dios. La fotografía de Nicolás Maduro. Por Dios. Que este es... Claro, una foto por cada partido. Literalmente una fotografía de cómo son de asimétricas, de desequilibradas las elecciones Maduro contra los demás. Y adivine quién va a ganar. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, es un tarjetón electoral, tiene 38 espacios, pues son 38 partidos, toda la línea superior completa es Nicolás Maduro, en la segunda fila está 2 veces y en la tercera fila está 1 vez. Son, como tú decías, son 13 posiciones que tiene Nicolás Maduro y el resto de los candidatos, los otros 9, ocupan las otras categorías, es decir, 1/3 del tarjetón electoral está en manos de Nicolás Maduro y este es el tarjetón oficial presentado ya por el Consejo Nacional Electoral con las fotos y los partidos que apoyan a cada quien. Sobre quién ganará la elección, y tú decías quién ganará, pues te comento que las encuestas hasta ahora dan ganador a la oposición. La última, Consultores 21, encuesta telefónica de las más tradicionales acá en Venezuela, se realizó entre finales de abril y comienzos de mayo. Y lo primero que resalta es que en cualquier escenario, el candidato opositor, sea cual sea, le gana al chavismo. De hecho, solamente Nicolás Maduro ganaría en caso de que la Plataforma Unitaria y María Corina Machado no presenten o no apoyen a ningún aspirante. Al ir al desglose en el escenario de una habilitación de María Corina, pues ella ganaría con 55% de los votos. Ese es su techo electoral. Mientras Edmundo González Urrutia, el candidato de este momento, que es apoyado por María Corina, y la oposición, pues logra 50%, superando así por 18 puntos al presidente Maduro, cuyo techo, según esta encuesta, es 32%. Luego ellos hacen una proyección de participación, y es quizá lo más resaltante de esta encuesta, es decir, tomando en cuenta cuántos dicen que sí irán a votar, pasan este dato a un número real de votantes, y en caso de que se cumpla una participación masiva entre 12 y 13 millones de votos, es decir, entre 75% y 82% de participación, Edmundo González Urrutia le sacaría una ventaja de 1.600.000 votos a Nicolás Maduro, es decir, 14 puntos de diferencia. En esta encuesta, además, 48% dice ser de oposición y solo 17% dice ser del PSV o del chavismo. Y en cuanto a partidos políticos, 22% de apoyo para el partido de María Corina Machado, que es el partido 20 Venezuela. Esta es la última encuesta, Consultores 21. Te repito, más de 50% para la oposición, techo electoral de Nicolás Maduro, según esta encuesta, 32%. Esto, Néstor, además, a 80 días de la elección presidencial, 28 de julio, domingo 28 de julio, Néstor. Ahora, Santiago, usted venezolano, ¿ve alguna posibilidad con este tarjetón, con lo que usted conoce, alguna posibilidad de que Nicolás Maduro pierda las elecciones? Bueno, Néstor, yo te voy a comentar algo. Hacía mucho tiempo, y lo comenté con Ricardo Ospina en estos días, que yo no veía apoyo masivo a la oposición fuera de Caracas. Y desde hace 3 semanas, María Corina Machado, que no es candidata y que anda con un pendón, con una gigantografía de Edmundo González montado en tarima, ha sacado pueblos a la calle. O sea, eso es una realidad, es tan realidad, es tan viral que en las redes sociales se llenan, porque además hace justamente campaña entre miércoles y viernes. Ayer, hoy y mañana está en el estado Trujillo, un estado pues andino, la región lejos de Caracas. La semana pasada estuvo en Maracaibo, la primera capital que está, eso se desbordó. La antepasada estuvo en Portuguesa, un estado que siempre ha sido chavista, y eso ha llamado muchísimo la atención. Eso hacía, yo te puedo decir, yo no veía eso desde
desde la campaña de Capriles, hablando año 2012, hace 12 años. Y eso es una realidad y eso es muy comentado en redes sociales y pues muchos analistas se preguntan si eso va a continuar así, porque si eso continúa así, más eso le suma las encuestas, pues pareciera que Nicolás Maduro no la tiene fácil, no la tiene fácil para el 28 de julio, pero faltan todavía 80 y tantos días y cualquier cosa puede pasar, porque también vemos a candidatos opositores, no al mundo sino a otros, diciendo que hay amenazas sobre el proceso, posibles inhabilitaciones, posibles eliminaciones de tarjetas, eso siempre está latente allí, pero hoy, al día de hoy, los actos masivos de Marcolina Machado, que no es candidata con una gigantografía, de verdad llama muchísimo la atención. Me produce ternura su ingenuidad. Gracias, Santiago. En Venezuela, 9:15 a.m. AstraZeneca, el gran laboratorio británico, está anunciando esta mañana que retira del mercado la vacuna AstraZeneca contra el COVID, tan famosa hace algunos años. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, recuerda en el noviembre de 2020, cuando todo el mundo estaba confinado porque no había vacuna contra el COVID, fue la primera vacuna que apareció, una vacuna tradicional, no con el sistema de ARN mensajero, construida entre la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Hasta 3.000 millones de vacunas se llegaron a aplicar y en un momento se dijo incluso que en el primer año se salvaron 6,5 millones de vidas gracias a esa vacuna. En ese momento el Reino Unido alcanzó el primer lugar de interés mundial porque era el primer país que comenzaba a vacunar a su gente. De hecho, los británicos estaban muy orgullosos de su vacuna. Bueno, ahora AstraZeneca anuncia que la retira del mercado, desaparece del mercado. Lo que ellos dicen es que ya ha evolucionado muchísimo el COVID, que ahora se necesitan vacunas muchísimo más avanzadas, más actualizadas y que por eso la retiran, pero también está ocurriendo en un momento en que han sido llevados a la justicia. Hay 73 personas en el Reino Unido que murieron después de recibir la vacuna de AstraZeneca. Incluso en un momento la Unión Europea manifestó su preocupación porque estaban, especialmente en hombres, adultos, jóvenes, se estaba produciendo trombosis que les provocaba la muerte. 73 personas son las que murieron en el Reino Unido e incluso en algún momento se dieron las instrucciones de que no se dieran a personas adultas ni a hombres esta vacuna. Bueno, la vacuna desaparece del mercado, una vacuna que, porque esos casos, claro, fueron mínimos, una proporción mínima de la población, pero claro, cuando te tocaba en tu familia, esa era la preocupación. 3.000 millones de dosis aplicadas en, menos de 4 años y ahora desaparece del mercado, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Trece meses consecutivos de reducción de la inflación en Colombia, llegando en abril al 7.16% anual, el menor nivel desde hace 28 meses, gracias a la suma de 3 cosas y de astros alineados. 1, al apretón de tuercas del Banco de la República para encarecer el costo del dinero con unas tasas de interés que hoy están al 11.75%, pero que llegaron a estar al 13.25% y que deberían seguir bajando gracias al menor ritmo hoy de la garcía. 2, al momento de vacas flacas, con una economía lánguida que crecería así mucho al 1 o 1.3% este año, tal y como lo proyectan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL y todas las demás entidades que vienen bajando sus pronósticos para el país y que nos ubican con uno de los peores crecimientos de toda América Latina para este año. Y en tercer lugar, esta menor carestía se debe a un menor precio del dólar, hoy a 3.989 pesos, pero que llegó a rondar los 5.000 pesos y cuya caída o abaratamiento del 20% también ayuda a bajar la inflación, pues casi el 30% de la canasta familiar son productos importados. La polémica sobre el Real Madrid y el partido de semifinal de la Champions. Es una polémica que va a acompañar a este partido sin duda alguna. El Real Madrid se queja de que a ellos también se les anuló un gol. Las dudas están ahí sobre si ese gol debió o no subir. Hoy las redes sociales se llenan de imágenes donde se muestra que había fuera de juego por apenas una rodilla, pero en cualquier caso el resultado del partido ya es inamovible y el Real Madrid se encamina a su 15ª Copa de Europa que se va a jugar el próximo sábado, 1 de junio,
junio en el estadio de Wembley en Londres. Ahora mismo, si ustedes tuvieran interés, el padre Linero no, pero si otras de las personas que nos escuchan tuvieran interés en ir a ese partido, que sepan que el Real Madrid va a tener 25.000 localidades que van a oscilar entre los 70 y los 711 euros. Los vuelos para ese fin de semana a Londres se cotizan ya en el entorno de los 500 euros. Si quisieran ir en autobús, sería un trayecto de aproximadamente unos 200 euros, 30 horas, 20 horas en coche, con una estimación de 500 euros en gasolina, y las habitaciones de hotel, las más baratas, ya de por sí en un Londres donde alojarse en un hotel es tremendamente caro, están a partir de 600 euros. La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley que creó el Ministerio de la Igualdad es otro golpe que recibe el Gobierno Nacional por errores que se cometen en el trámite de proyectos en el Congreso de la República. Se cae porque el Gobierno no hizo un análisis del impacto fiscal que podría tener ese nuevo ministerio en el presupuesto de la Nación. La norma dice que todo proyecto que ordene algún tipo de gasto debe contener de manera explícita los costos fiscales, indica las fuentes de ingreso y además debe ser compatible con el marco fiscal. El 18 de octubre de 2022 fue radicado el proyecto de ley con este mensaje del presidente Gustavo Petro. La posibilidad de que Colombia sea una potencia mundial de la vida deja de ser un discurso y una retórica y pasa a ser una realidad. Este ministerio era una de las grandes promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y en El doctor Luis Gómez Pimienta es un médico cirujano, un pediatra muy reconocido en La Guajira, que el año pasado fue nombrado por el presidente Petro gerente. Esto fue cuando se hizo la emergencia económica para La Guajira, ¿no? Y cuando se anunciaron... Para manejar los temas de la emergencia en La Guajira. Sí, señor, y cuando se anunciaron todas las políticas del gobierno que iban a mirar al norte del país, a todos esos proyectos le pusieron un gerente que después, Néstor, usted recordará, renunció al cargo. Sí. Y el doctor Gómez Pimienta, está publicando la carta de renuncia, en la que entre otras cosas queda como una constancia que advirtió, la carta tiene fecha diciembre del año pasado, advirtió de cómo estaban siendo utilizados los recursos públicos. Ese tema de carrotanques y de la Unión de Gestión de Riesgo no es coincidencia. Una carta, Néstor, que tiene 2 páginas, que va dirigida a Carlos Ramón González, como usted dice, tiene fecha del 20 de diciembre de 2023, y hay 2 párrafos que llaman mucho la atención. El primero es que dice la carta que en La Guajira no parece que haya una conexión, textualmente, con absoluta descoordinación las representaciones se están generando, pero con frecuencia coinciden en ejecución de recursos con el mismo objetivo, dejando la impresión de que lo que hay en La Guajira son proyectos personales o políticos. Así dice el texto, y al final el país se enteró que eran esos proyectos. Doctor Gómez, buenos días. Buenos días, señor Néstor. ¿Usted está en Riohacha en este momento, doctor Gómez? Sí, estoy en Riohacha. Sí, usted señor. Vive en Riohacha, ¿no? Yo vivo en Riohacha. Soy riohachero, vivo en Riohacha. ¿Y tiene consultorio en Riohacha? No, yo no tengo consultorio, Néstor, porque yo me dediqué mucho tiempo a la medicina social. Y entonces estuve con el movimiento indígena del Cauca. Bueno, también estuve en la política, fui alcalde elegido en Riohacha, fui alcalde electo. Y pues, y con esta oportunidad que me dio el presidente, he tenido la opción de volver a mis raíces guayú. Yo soy afro-guayú. Afro-guayú está bien. Doctor Gómez, esta carta me parece que es una radiografía de lo que usted vio venir y de lo que llegó, de lo que pasó. ¿Usted por qué alertó? ¿Qué sabía usted en diciembre cuando renunció? Bueno, yo desde antes de diciembre hay una carta de noviembre donde le digo al presidente que no me haga renovación del contrato, no le di explicaciones, pero esa carta está relacionada con la segunda. Yo esperaba, como gerente y con mi experiencia de medicina social, una presencia institucional permanente en territorio guayú, con el respeto de las decisiones de las autoridades tradicionales. Eso es importante porque ninguna de las instituciones públicas tienen aceptación en el pueblo guayú. El pueblo guayú los ve como extraños porque no han hecho presencia permanente y porque además en medio de la crisis las instituciones entran a la ranchería, sacan a los niños con criterio médico para protegerlos en los hospitales y ellos ven eso como un atropello, como una invasión.
y encima de eso los niños desnutridos tienen un riesgo muy alto de tener infecciones nosocomiales, infecciones hospitalarias que lo mueren. Entonces sale el niño vivo, claro que en condiciones críticas, y regresa muerto. Entonces la única forma de vencer esa barrera es la presencia permanente de la institucionalidad pública que ha estado ausente durante décadas. Y el otro que yo esperaba era una acción simultánea, coordinada de las instituciones accionadas para el cumplimiento de la sentencia 302. Uno veía, por ejemplo, Néstor, que el presidente orientaba una decisión, por ejemplo, entrega de 5 carrotanques por cada municipio accionado, y de pronto desde Bogotá había un salto cuantitativo, como dicen los filósofos, y le agregaban a Uribia 20 carros y después 25 carros más, que no es cualquier cosa. Los contratos de suministro de agua con carrotanque, que llegaron a ser 185, tenían un valor diario de 1.071.000 pesos y de 1.400.000 pesos. Nunca entendí por qué la diferencia de tarifas. O sea que al día estaban más o menos contratando 200 millones de pesos, pero eran decisiones que uno no le veía lógica epidemiológica. Uno no veía que las autoridades del territorio, porque casi todo es territorio resguardado, son resguardos indígenas, se consultara con las comunidades, y las mismas comunidades no se expresaba la inconformidad. Doctor Gómez, debo hacerle una pregunta respetuosa, por supuesto, pero hay una versión que en su momento dio quien hoy es exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, que a propósito se ha convertido supuestamente en uno de los testigos que dirá quiénes serían los responsables de la corrupción con todos estos contratos, que aseguran un video que le grabaron y se ve a este hombre hablando, diciendo que él simplemente obedecía órdenes suyas, que usted pidió 150 ollas comunitarias y que él le dio 150 ollas comunitarias, que usted pidió carrotanques, más carrotanques, y que el número de carrotanques que usted pidió fueron los que se dieron, y lo menciona muchas veces con nombre propio, dice Lucho Gómez. Yo lo he oído. ¿Usted visto el video? Eso, mire, eso es, sí lo he oído, eso es absolutamente falso por dos razones. Una, porque la gerencia era un ente sin presupuesto, sin nómina y sin funciones de seguimiento y de auditoría. Yo no podía hacer el seguimiento ni supervigilar las actividades de la Dirección Nacional de Riesgo, porque yo no tenía esas funciones. Mi relación era directamente con la comunidad guayú organizada. Y mire, si usted revisa los mensajes, las redes de la fundación, de la asociación CIPIA es una reunión de organizaciones, y desde antes de diciembre CIPIA escribía a la presidencia y le decía que debían retirar a Olmedo por corrupto. Yo en eso no intervine porque eso no era mi función, pero eso es absolutamente falso, que ellos son autónomos. Mire, yo estuve cerca a Olmedo por última vez en la gira, en la presencia del presidente aquí en La Guajira, por última vez. ¿Eso cuándo fue? Recuerdo, eso fue en junio, después en julio, en agosto, perdón. Obviamente del año pasado. Junio, sí. El año pasado. Sí. Después en agosto, Schneider Pinilla me llamó y me dijo que estaba a la vuelta a la oficina de la gerencia, que el doctor Olmedo quería hablar conmigo, que lo esperara. No fue. Alrededor de las 2:30 me llamaron otra vez Schneider y me dijo que iban para ahí. Después me di cuenta que iban a firmar unos contratos de interventoría con Relatur, pero que a las 5 de la tarde regresaba y empezaron a la oficina. Después me voy a reservar un nombre, un político de Uribia me propuso una conversación con Olmedo para conciliarnos. Entonces yo le dije al político, no es que yo no he tenido contradicciones con Olmedo, yo no he tenido ni contradicciones ni negocio con Olmedo, entonces yo no lo veo sentido a eso. ¿El alcalde de Uribia pero fue el que propuso eso? Es más, ¿fue el alcalde de Uribia? No, el alcalde no, aunque el alcalde sí tuvo participación de los beneficios de carrotanque y de otras cosas de la unidad de gestión de riesgo,
porque hay una cadena política, que es el senador Trujillo, el exalcalde de Uribia, Bonifacio, que por los testimonios y los resultados dicen que le aportó más de 10,000 votos al senador Trujillo, y que hay una relación política entre Trujillo y Olmedo. Yo eso no. Pero, doctor Gómez, en toda esta historia, con tantos personajes involucrados, usted en la carta que le envía en ese momento a Carlos Ramón González dice: el problema es que aquí todas las decisiones se están tomando con absoluta descoordinación. ¿Quiénes entonces definían las inversiones en La Guajira? Porque usted dice, no era usted como gerente, tampoco el gobierno nacional en pleno. ¿Quién tomaba las decisiones entonces de la plata? Esa es una pregunta clave. Instituciones del Estado, como DPS, como Viceministerio del Agua, del Ministerio de Hacienda, como Ministerio de Agricultura, como Ministerio de Salud, que ha tenido un comportamiento muy distinguido, hacían su propia ejecución de los recursos que le correspondían a la entidad. Entonces usted encuentra, por ejemplo, convenios con organizaciones sociales e indígenas del Ministerio de Agricultura para producción agropecuaria y suministro de agua. Ahí eso en su primera etapa sumaban 68,000 millones de pesos, pero eso era directo el ministerio con la comunidad o con entidades territoriales. Pues le pongo otro ejemplo. El DPS a comienzo del año pasado, con una sola tendencia indígena, hizo convenios por 11,000 millones de pesos directamente. Entonces, sí había, también es una expresión de la descoordinación, porque usted veía que para el mismo tema varias entidades hacían inversiones. Por ejemplo, DPS invirtió en agua, el Viceministerio de Agua invirtió en agua, el Ministerio de Agricultura tenía algunos proyectos que eran con agua, Bienestar Familiar también ha invertido con agua. Entonces era disperso y además repetitivo. ¿Ya? Yo debo reconocer públicamente que hay 3 entidades nacionales que han tenido una actitud más responsable y más transparente, que son Consulta Previa, el Ministerio del Interior, ICBF y el Ministerio de Salud, especialmente con sus grupos extramurales, que no es lo óptimo, pero que ya empieza a hacer presencia en el territorio indígena. Doctor Gómez, háblenos de Uribia, porque Uribia es fundamental en todo este entramado de corrupción. Bueno, ¿quién manejaba todo lo que tenía que ver con la contratación de gestión de riesgo en Uribia? El doctor Olmedo López. El doctor Olmedo López, aunque aquí en la zona con frecuencia hacía presencia Schneider Pinilla, que se presentaban o lo presentaban como el segundo al mando, pero era el doctor Olmedo López. Además tenía un puente directo con Uribia, no sé la razón. Sí, pero no me pregunte porque no sé la razón. Pero usted no, nadie la sabe, no se preocupe. Pero usted menciona a varios políticos que podrían tener relación con todo el entramado. ¿Cómo lo veía usted desde el terreno? Claro, es más, yo le voy a decir, eso tiene unos antecedentes públicos. Por ejemplo, hubo una carta de dirigentes del Pacto Histórico de La Guajira, que se la podría hacer llegar luego, donde reclaman la intromisión y la intervención directa del exministro del Interior Prada en los temas de La Guajira. Y en esa carta se señala concretamente que Prada es el promotor del poder o el respaldo del poder político del senador Alfredo de Luque. Eso está claro en esa carta, y es cierto. Y es, como le decía, es el dominio público que hay una relación entre Bonifacio, que es indígena, además, el doctor Trujillo, el senador, y vamos a ustedes, los medios, algunos medios dicen que hay una relación evidente entre el doctor Trujillo y Olmedo también. Entonces, eso se conoce. Yo le puedo dar otros datos. Por ejemplo, en La Guajira, que no somos santos, hay una tradición muy marcada de corrupción político-administrativa en Uribia desde su fundación en 1935, con hegemonías periódicas de políticos y de tendencias. Eso fue hegemonía muy fuerte del sector conservador laureanista durante mucho tiempo, durante muchos años.
Y hay algunos que son herederos de esa hegemonía, como en el caso de Alfredo de Luque, que era de esa tendencia familiar laureanista, que han ido rotando y ahora son de la U, por ejemplo. Doctor Gómez, usted, ¿cómo conoció a Gustavo Petro, que lo nombra usted gerente para La Guajira? Bueno, yo conocí a Gustavo Petro 6 días después de la elección de la Constituyente, o sea, el 15 de diciembre de 1990. ¿Usted era M19? Yo era M19. Y eso fue en una reunión que se llamó de los miembros históricos, pero él y yo nunca hicimos, estuvimos en actividades del M19 juntos, porque yo estuve en cuadros especiales del M19 directamente con el Comando Superior, después estuve en equipo, se llamaba Grupos Operativos de la Costa Atlántica, después en el Cauca. Petro estaba. Petro, el presidente. Petro no estaba por ahí, no. Él estaba. Petro es mucho menor que yo, señor Néstor. Yo tengo 76 años. Y Petro estaba mucho más abajo en el M19. Bueno, yo estaba en operaciones, siempre en operaciones, no en servicios médicos. Y yo estuve al mando de los mandos de Fuerzas Especiales del M19. Y mi última etapa estuve de responsable del Batallón América en el perímetro urbano de Popayán. Entonces a Petro lo conocí en diciembre del 90. Nunca lo había visto. Pues digo, me parece que ese es un antecedente muy interesante para saber quién hace las denuncias y quién prendió las alarmas de lo que estaba pasando, feriándose la plata pública allí en La Guajira, con muchos clanes políticos, muchos nombres que aquí yo ya he mencionado, Trujillo y Bedoya y Olmedo y compañía, apropiándose de la plata de La Guajira y la plata del agua. Doctor Gómez, un gusto saludarlo, gracias. Muchas gracias, señor Néstor. Muchísimas gracias. Mire que hay algo interesante en lo que dice el Luis Eduardo Gómez Pimienta. El señor Lucho Gómez. Amigo de Petro, lo conocen, claro. No está en la extrema derecha. No, fue el gerente para La Guajira, como les estábamos contando a los oyentes, pero coincide con algo que hace falta en las declaraciones, por lo menos públicas, de los señores Olmedo López y Snyder Pinilla, que ellos no mencionan a los congresistas ni a la gente de Uribia. Ellos hablan de otro escándalo. Ellos están concentrándose en Andrés Calle, presidente de la Cámara, en Iván Name, presidente del Senado, en Sandra Ortiz, pero no hablan de Uribia Connection. No hablan de eso. No hablan del vínculo con Itagüí. Me da la impresión de que con lo que acabamos de escuchar, Ricardo, a este señor, al doctor Gómez, lo van a llamar organismos judiciales porque él sabe muchas de esas cositas que están investigando de esos contratos. La Corte Suprema abrió ayer la indagación preliminar contra Iván Name y Andrés Calle. Seguramente van a ser más congresistas. Por ahora, la hipótesis... Hablan de 15, ¿no? Sí, ellos dijeron que son 15. Y la hipótesis es que se habría cometido, todavía están en indagación, le digo, no hay investigación formal, que se habrían cometido enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esa es la gravedad de los delitos que se habrían cometido. Novedades, esta es la actualización de los hechos alrededor del escándalo de esta semana en Colombia. La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley que creó el Ministerio de la Igualdad es otro golpe que recibe el Gobierno Nacional por errores que se cometen en el trámite de proyectos en el Congreso de la República. Se cae porque el Gobierno no hizo un análisis del impacto fiscal que podría tener ese nuevo ministerio en el presupuesto de la Nación. La norma dice que todo proyecto que ordene algún tipo de gasto debe contener de manera explícita los costos fiscales, indica las fuentes de ingreso y además debe ser compatible con el marco fiscal. El 18 de octubre de 2022 fue radicado el proyecto de ley con este mensaje del presidente Gustavo Petro. La posibilidad de que Colombia sea una potencia mundial de la vida deja de ser un discurso y una retórica y pasa a ser una realidad. Este ministerio era una de las grandes promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y en particular de la vicepresidenta Francia Márquez, porque aterriza toda la propuesta del gobierno en materia de enfoque de género. Pero también es cierto que ese ministerio enfrentaba un debate por la baja ejecución presupuestal, con apenas el 0,36% de los 1,8 billones de pesos asignados para la vigencia del 2024. La investigación del Consejo Nacional Electoral sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022
todavía tiene un largo camino por recorrer antes de llegar a decidir si hubo o no responsabilidades administrativas. Hay que decir, no es la primera vez que el Consejo Electoral inicia una investigación para determinar una posible financiación irregular de una campaña presidencial. Hubo indagaciones preliminares contra Juan Manuel Santos por el caso Odebrecht, contra Iván Duque por la ñañe política, por ejemplo, pero que fueron archivadas en su momento. Eso sí, hay que decir que es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral estudia una ponencia para formular cargos contra un presidente y más en ejercicio. En medio de todo lo que significa el ruido político que trae una decisión como estas que todavía no se ha tomado, simplemente hay un proyecto sobre la mesa, hay que permitir que la justicia actúe con base en las pruebas que hay sobre la mesa. Más allá de eso, lo demás son especulaciones. A las 9:41 de la mañana, TCC presenta la información deportiva en Mañanas Blue. Arrancamos hablando de la novia de América, Copa Libertadores. El impacto va cerrado, gol. Noche embajadora para el olvido, esta vez en el Campín y ante su gente por la Copa Libertadores. Millonarios no pudo con Bolívar. Macalister Silva al final del partido ofreció disculpas a la afición. La verdad que es un golpe bastante fuerte por lo que queríamos conseguir. La verdad lo de siempre, pues lo de siempre no, porque no es que suela pasar a toda hora, pero digo lo de siempre cuando son estos momentos. Pedirle disculpas porque ellos, gracias a Dios, contamos con una hinchada que nunca defrauda. Millonarios comenzó ganando con gol de Andrés Ginás, a quien vamos a escuchar más adelante, pero se dejó empatar. Quedó muy colgado en el grupo con solo 2 puntos en 4 compromisos. Esto quiere decir prácticamente eliminado y muy difícil incluso de llegar a Suramericana. Ginás. Estamos dolidos porque claramente solo nos servía ganar. Somos conscientes de que este no es un resultado positivo. Teníamos que ganar los 3 puntos y queríamos aspirar a la Copa Libertadores. Pero bueno, creo que nos quedan 2 partidos que toca seguir peleando porque queremos seguir en torneo internacional. Justamente lo que le resta a Millonarios es jugar con Palestino la próxima semana en condición de local y posteriormente con Flamengo, pero afuera, en Río. El azul escolero tiene solo 2 puntos, pero tiene que pasar de página y rápido, porque este sábado recibe al Pereira en el Campín en los cuadrangulares. Alberto Gamero en la rueda de prensa confirmó que ve muy difícil contar con Leo Castro para ese partido. También con problemas físicos está Steven Vega y Daniel Giraldo. Pero bueno, hablamos también de las noches mágicas en Champions League en el Bernabéu. No importa cuando digas esto. Atención, Nacho, abriendo juego para Rudiger, ahí está. Marcan de José Lu. Bueno, si fue de él o fue del que tiró el centro, José Lu otra vez con el cuchillo y el tenedor. José Lu fue la gran figura. Ojo a esto, entró al minuto 81 cuando el partido estaba 0-1 a favor del Bayern Múnich. Marcó al 88 y al 90+1. Súper suplente de 34 años y que metió al Real Madrid en la final de Champions. Lo escuchamos. Y bueno, Vini al final creo que ha hecho un partido increíble, es un jugador muy determinante que seguramente nos va a dar otra Champions a este gran club y bueno, creo que es un jugador diferencial y yo al final, bueno, he entrado para intentar ayudar al equipo, estar en el momento y en el tiempo justo y bueno, feliz por todo lo que ha pasado hoy. Épica remontada, pero con tintes de polémica, es la realidad. El partido terminó con polémica arbitral. A la carga Kimmich, allí va el Bayern, pelota adentro. La saca Camavinga, se viene Müller, offside. Tiro libre por posición adelantada. Es lo que marca el asistente y el señor Marcignac. Cobró antes, a ver. Pero ya había tocado el silbato, Sí. Ese es el asunto. Ya en rueda de prensa y golpeado por la eliminación, Thomas Tuchel del Bayern Múnich, el técnico arremetió contra el arbitraje de Simón Marcignac. El primer error es que Línea levanta la bandera, porque él nunca pudo estar del todo seguro que estaba en fuera de juego. Y luego el árbitro ve que ganamos el rebote y tenemos la oportunidad de disparar y decide sonar su silbato. Ese es el segundo gran error en la misma jugada. Es muy difícil digerir todo esto porque se sintió que estaban ansiosos en el último minuto de juego. Carlo Ancelotti, que dio otro recital de manejo técnico, le respondió con contundencia a su colega.
Entonces la última jugada es bastante clara. El árbitro puede ser que no era fuera de juego, pero el árbitro pita, el línea levanta, el árbitro pita y nosotros paramos. Este árbitro ha arbitrado la final del Mundial, es un árbitro de alto nivel. Como se quejan ellos de esto, nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho, porque Kimmich se ha tirado. Eran empujón, me estaban empujando los dos. La final será el 1 de junio en Wembley. Real Madrid va por la estrella 15 de Champions y el Dortmund por su segunda. Esta pequeña pausa en los deportes y ya tenemos más. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. La fracción entre los tres de la fuga. Porque situación de carrera en la sexta etapa del Giro de Italia. 3 fugados, entre ellos uno que estaba amenazando la clasificación general individual, que es Luke Plapp, pero ya el pelotón rueda a tan solo 1 minuto de esos 3 fugados, con 8 kilómetros para terminar la carrera. Una etapa pasada por 2 tramos de este rato, es decir, de carrera destapada, en donde tuvieron inconvenientes. Primero Daniel Martínez, posteriormente Einer Rubio. De hecho, Nairo Quintana tuvo que regresar para colaborarle a Rubio para que conectara nuevamente con el pelotón. Resta ya la recta final de esta sexta etapa del Giro de Italia. En el tenis, contarles que Rafael Nadal se estrenó y con victoria en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. Comenzó perdiendo, eso sí, con el belga Sisus Vergs. Comenzó perdiendo 6-3 el primer set, pero después se rehizo 6-4 y 6-3 para avanzar a siguiente ronda. Camila Osorio estaba jugando, perdiendo 4-0 ante Simon Kiss. Sin embargo, apareció la lluvia en Roma y el partido tuvo que ser suspendido. Y para el cierre, algo de la NBA. Jokic has it. Clock ticks, gonna put one up. Jokic for the win. Oh, it's good. Jokic got it. Hay nuevo MVP, un viejo conocido. Nikola Jokic llegó a 3 distinciones de mejor jugador de la temporada regular y lo hizo en 4 años. Y con ello releva a Joel Embiid, el ganador de la campaña pasada. En la acción del mejor baloncesto del mundo, los Knicks le volvieron a pegar a los Pacers y esa serie ya está 2-0. Los Nuggets de Jokic vuelven a escena este viernes contra Minnesota, que por ahora les gana la llave 2-0. 9:47. Todo en deportes por el momento en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Corte Suprema de Justicia ha llamado a rendir declaración al ministro del Interior y a quien hoy es jefe de inteligencia, Carlos Ramón González, que era el secretario general de la Presidencia de la República. Todos ellos, la consejera presidencial Sandra Ortiz, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, tendrán que ir a la Corte, que está investigando a los congresistas metidos en el escándalo de corrupción, pero por ahí derecho va a investigar a quienes no están aforados y que van a tener que contar qué es lo que saben, lo que no saben alrededor del tema de la corrupción de esta semana. Entre otras cosas, los investigados Iván Name, Andrés Calle, de momento presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, que tendrán que conseguir abogado. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, la senadora Paloma Valencia criticó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el Ministerio de la Igualdad, pero aún así decide mantenerlo hasta el año 2026. ¿Hay un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro? Las frases del presidente que generan polémica, el debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro reacciona con un discurso incendiario, lleno de divisiones, hablando de golpe de Estado y convocando al petrismo, a sus militantes a la calle, porque según él, la investigación del Consejo Electoral es el primer paso para tumbarlo.
En realidad el presidente está sobredimensionando lo que es apenas una ponencia elaborada por 2 magistrados, Ortiz liberal y Prada del Centro Democrático, una ponencia que todavía tiene que ser discutida por la sala plena de ese Consejo Electoral que no le gusta al presidente Petro, pero en donde hay 3 integrantes de su pacto histórico: Alba Velázquez y Fabiola Márquez, ambas del pacto, y Cristian Quirós, que es de la Alianza Verde, que es un partido de gobierno. Es decir, estos 3 magistrados del Consejo Electoral podrían bloquear la decisión que el presidente ve como un golpe de Estado. Lo que hay aquí es una decisión institucional tomada por un organismo que está en la Constitución, por unas personas elegidas legalmente. Claro que no le gustan al presidente Petro y ese es el problema. Lo que empezó como un debate en redes sociales es ahora una decisión. Los 27 colegios privados internacionales que en Colombia están asociados en Uncoli finalmente decidieron por unanimidad restringir el uso del teléfono celular y otros aparatos tecnológicos como los relojes inteligentes o las tabletas en el horario escolar y también en la ruta. Una decisión que va a permitir que esos niños y muchachos no usen el dispositivo tecnológico cuando estén camino al colegio. Como quien dice, lo mejor será que salgan de la casa sin celular, porque imagínese usted el dolor de cabeza para los profesores y coordinadores de ruta para hacer cumplir esta decisión que... Bienvenidos, ahora son las 9 de la mañana, 51 minutos. Acoge la tesis del golpe de Estado del presidente Petro, la presidenta de Honduras, y el presidente termina retuiteando un mensaje de agradecimiento. El presidente que insiste en que se está gestando con las últimas decisiones en el Consejo Electoral. Bueno, no, decisiones no, proyecto de decisiones, que eso es un golpe de Estado. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que miren, no solo han sido las fuertes declaraciones que dio ayer el presidente Petro desde Cartagena, en donde calificó a los magistrados investigadores del Consejo Electoral de vagabundos politiqueros, sino los constantes mensajes de que se está ejecutando un golpe blando o estrategia de lawfare en su contra, lo que hoy están replicando no solo desde el pacto histórico aquí en Colombia, sino sectores de la izquierda en Latinoamérica. Y la primera en hacerlo fue la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien, como usted mencionaba, se pronunció en su cuenta de X, abro comillas: nuestro total y absoluto respaldo y apoyo al presidente de Colombia, Petro Gustavo, ante su denuncia internacional de que se está fraguando un golpe de Estado contra el pueblo de Colombia, cierro comillas. Miren, Néstor, esto se suma a una gran estrategia que desde el pacto histórico están adelantando esta mañana en redes sociales en defensa del proyecto del presidente Petro, y que hoy tienen promoviendo una Twitteratón con el hashtag Yo Soy Defensa de Petro, y que ya se está posicionando como tendencia en las redes sociales, Néstor. Claro, ellos están llevando a las redes sociales el grito, el cántico de ayer de los petristas en Cartagena y en Santa Marta, que era Ricardo: Petro amigo, el pueblo está contigo. Sí, claro, una arenga usualmente de sindicalistas, de trabajadores, que ahora obviamente la utiliza el gobierno para defender al presidente Andrés, Petro. ¿El presidente tiene hoy agenda? ¿Está en el eje cafetero? Sí, permítame, Néstor, ya le confirmo la agenda del presidente de la República. Pereira, ¿no? O por la mañana, sí, Manizales. Señor, tiene Manizales en el Coliseo San Sebastián, gobierno con los barrios populares, y en la tarde en el Coliseo de Cuba de Pereira, Néstor. Vale. El barrio Cuba. Andrés, gracias. Y sigue, y vamos a tener seguramente hoy un jueves de más discursos, de más pronunciamientos, de más tarima del presidente. Y va logrando los efectos perseguidos. Esa declaración de la presidenta Castro, pues, es parte de toda la parafernalia que se quiere montar. Pero no nos extraña. La izquierda, de Colombia, ¿no? Y la de afuera, Aurelio, ya viene Nicolás Maduro, viene Daniel Ortega. Comprándole la tesis del golpe de Estado. Ahora, usted le pregunta a ellos, pero ¿cuál es el golpe de Estado que se está dando en Colombia? Y nadie tiene ni idea de cuál es el golpe. Un golpe de Estado contra el pueblo de Colombia, sí. Contra el pueblo de Colombia. 9 de la mañana, 53 minutos. Acuérdense cuando salió del poder Manuel Zelaya en Honduras, que se fueron todos en patota. Llegaron allá todos los presidentes de izquierda a Tegucigalpa. Es una forma de actuar. Hay un punto a partir del cual, Ricardo, usted dice, ok, hay que ser solidario con cualquiera que sea un presidente al que le están dando golpe de Estado. En ese momento fue una actuación judicial. Usted, después de decir, ok, vamos a ser solidarios con Petro porque le están dando golpe de Estado, usted dice, ¿cuál es el golpe? Dice, no, es que hay un proyecto de decisión
del Consejo Electoral, proyecto de decisión. No hay decisión tomada. Esa decisión la toma una sala plena, ahora, de la que hacen parte 3 personas muy cercanas al presidente Petro. Néstor, surgen dudas. ¿Qué pasaría si el CNE llega a coger el proyecto? ¿Cuál sería la reacción? Si la reacción con una ponencia ha sido de esta, Néstor. No quiero imaginarme, porque pero eso es lo que es al revés, Ricardo. Si el presidente Petro está intentando el incendio con un proyecto de decisión, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Petro en caso de que se tome la decisión? No lo sé, la verdad. Espero que tiene 2 semanas el CNE para pero Néstor, que unas personas en redes sociales no quieran desconocer que esta es una investigación que se abre porque surgió una evidencia, es un tema, pero que ya jefes de Estado de otros países no se informen y vean esto o traten de venderlo ante la comunidad internacional de izquierda como un golpe de Estado, yo creo que es un indicio de que falta mucha comunicación por parte de los entes de control, es lo grave, por parte de... Daniel, es lo grave de este trino, de que ya vamos, que la tesis del golpe de Estado está respaldada, Néstor, acogida a nivel internacional. Yo, honestamente, Álvaro, yo sigo sin ver lo del golpe de Estado, pero el presidente está montado en la tesis del golpe de Estado. Sí, pero es normal que en estos temas de democracia haya esa solidaridad. Lo mismo pasa en la derecha. Expresidentes, presidentes tratan de hacer bloques. Eso es normal. Pero en el tema de fondo es si consideran que el presidente Petro arma incendios con esto y lo usa políticamente, ¿para qué insistir en esa lógica de enfrentamiento total, de confrontación absoluta con el gobierno Petro, si Petro es el que más ventaja le saca? Si Petro es intocable. A esa polarización. Sí. Ahora, el principal error de la derecha en este país, la decisión la toma Néstor, un organismo independiente que no es del petrismo, que es el Consejo Electoral. Néstor, señor. El principal error de la derecha en este país, que ha tratado obviamente y de manera entendible en democracia de evitar que llegue un hombre de izquierda a la presidencia como Gustavo Petro, el primero fue destituirlo de la alcaldía de Bogotá y convertirlo en un mártir. Lograr que volteara toda su mala administración de Bogotá y lo convirtiera en una causa política de ellos contra nosotros. Y el segundo gran error que ha cometido es poner a un tipo que no tiene ninguna imparcialidad como Álvaro Hernán Prada a convertirse en el juez del presidente de la República. Usted no le va a perdonar ningún papayazo al doctor Prada. Pero bueno, vale. Son las 9 de la mañana, 57 minutos. Pero fíjate que ahí el tema es un asunto preocupante. Fíjese, solo dejo no se puede desconocer, Ricardo, Néstor. Pueden criticar a Prada. Y Gómez, que es del Partido Liberal, que participa en la decisión. Ortiz, que es del Partido Liberal, ¿qué? Sí, pero además de eso, lo que sucede es que así es el funcionamiento institucional de Colombia. Entonces, no sé si la propuesta es que dejen de operar los organismos para que el presidente no vaya al escenario de incendiar. ¿Esa es la propuesta? Pues me parece que hay muchas personas que... La propuesta es que deje de operar el Estado, que dejen que no avancen las investigaciones para que el presidente no incendie. Me parece que es la sugerencia en el fondo, es mejor dejar tranquilo al tigre. 9 de la mañana, 58 minutos. A esta hora hay una gran congestión por un accidente de tránsito en la autopista norte con la 142 al norte de Bogotá. Felipe García. Sí, señor Néstor, y el trancón es por un grave accidente de tránsito que se registró hace apenas unos minutos entre una tractomula y una motociclista, exactamente en la autopista norte con calle 142 en el sentido norte-sur. La motociclista, Néstor, perdió el control de su vehículo, cayó a un costado de la vía y allí fue arrollada por el tractocamión. Por eso esta persona, la joven de la moto, falleció en ese punto de la ciudad de manera inmediata y ya las autoridades atienden esta situación. Hay un trancón, Néstor, gigante a esta hora en este punto del norte de la ciudad por este accidente que al parecer se produjo por las lluvias, porque están mojadas las vías. Reporta Lidiger que en este momento llueve en amplios sectores de la ciudad, principalmente en el sur, en prácticamente, hay que decir, toda la ciudad llueve a esta hora, algo que seguirá en el transcurso del día. También a esta hora, Néstor, hay trancón en la vía Bogotá-La Calera, sin embargo, no se registran novedades a esta hora ni accidentes, sino es por la lluvia que se genera este trancón. Estas imágenes que estamos viendo, estas son no del trancón en la autopista con 142, esa es La Calera, sino ¿no? de la circunvalar, sí, saliendo hacia La Calera, también trancada, también, congestionada, como suele ser habitual allí, Felipe, ¿no?
Sí, señor, y el trancón es como le mencionaba porque el piso está mojado, entonces los vehículos prefieren ir con precaución y es por eso que se genera el trancón. Muy bien. Gracias, Felipe. 9 de la mañana, 59 minutos. La Comisión de Disciplina Judicial decidió esta mañana no suspender al fiscal Mario Burgos, que había sido la última solicitud del abogado del presidente Petro en el caso que tiene que ver con el proceso, el juicio a Nicolás Petro Burgos, la familia Petro intentando la descalificación y apartar al fiscal Burgos. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial negó la petición del abogado Mauricio Pava en la que pedía la suspensión del fiscal Mario Burgos por presunta filtración de material reservado dentro del proceso que se adelanta en contra del hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos. Para el magistrado Alfonso Caijao, esta negativa se da porque no corresponde a la jurisdicción disciplinaria compartir procesos en curso a quienes no ostentan la condición de sujetos procesales y que no están dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión, y menos cuando la ley establece una clara independencia de poderes que otorgan total autonomía a la rama judicial. Estás escuchando Blue Radio. ¿Se podría presentar una nueva ley para la creación de nuevo del Ministerio de la Igualdad? Eso fue lo que contestó la senadora Paloma Valencia. Esa es la solución, claro. Ahora, ellos van a tener que presentarla, pero la pregunta inmediata es si el Congreso se los va a aprobar, porque uno sí siente que el ambiente ha ido cambiando con respecto al gobierno. Pues a mí me sorprendió, por ejemplo, que en Cámara ya no se estén votando los proyectos del gobierno y pues en Senado también, la verdad, uno siente unos ritmos muy lentos. Ahora, esto también lo hemos tenido y después terminan pasándose nuevamente todos hacia allá y votando eso de manera muy expedita cuando ya llegan los tiempos. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La espiritualidad siempre implica honestidad.